Empiezo cuando me digas. Vale, ya. Hola, buenos días. Vamos a ver hoy responsabilidad civil profesional, conceptos básicos. Cualquier duda que tengáis, yo no voy a tener disponible la cámara, así que me lo comentáis en voz alta o se lo decís a Irene para cualquier consulta que queráis hacer. Vale. ¿En qué consiste la responsabilidad civil profesional? ¿Vale? Este seguro lo que pretende es responder ante cualquier reclamación que tenga nuestro asegurado por daños que haya causado a terceros debido a errores profesionales. ¿Vale? Es decir, ha realizado un trabajo profesional para un tercero, este se siente perjudicado, le presenta una reclamación judicial y nuestro seguro, el seguro de responsabilidad civil profesional, va a responder por él. Hay que tener siempre presente que debe de darse varios elementos. Tiene que haber siempre una acción, es decir, nuestro cliente ha realizado un hecho que ha causado un daño o ha dejado de hacer algo que debía y ha causado un daño. Tiene que haber una culpa o negligencia en su actuación. Nunca se cubre el dolo, en ningún seguro se cubre el dolo, es decir, que haya actuado premeditadamente de forma incorrecta. Tiene que haber un daño. Este daño, este perjuicio al cliente final debe ser real, es decir, cierto, un daño cierto, que además tiene que ser posible evaluarlo en importe económico y tiene que ser demostrable. Es decir, no vale con decir, me has causado un perjuicio económico cuando me has hecho, no, hay que decir, me has causado tal perjuicio que puedo demostrar que me lo has provocado por la pérdida de un contrato, porque tengo que volver a realizar una obra, lo que sea, por una sanción que me ha llegado. Tiene que ser demostrable y cuantificable. Este es el daño que me has causado y vale esto. Y además tiene que darse un nexo causal entre la acción u omisión de nuestro cliente, el que contrata la póliza de responsabilidad civil, y su cliente final. Es decir, normalmente tiene que ser un daño pues a través de un contrato, a través de un presupuesto. Tiene que haber una relación entre lo que el cliente nuestro ha hecho a su cliente final y ha provocado, consecuentemente, por una mala actuación, un perjuicio final. Hay un montón, bueno, he querido aquí diferenciar lo que es la responsabilidad civil general y de lo que es la responsabilidad civil profesional. Encontraréis que muchas veces un cliente os dice, no, si yo ya tengo mi póliza la responsabilidad civil cubierta, cuando no es cierto. Esto, por ejemplo, es el caso de las asesorías. Tienen una póliza contratada de su oficina en el que aparece el concepto de responsabilidad civil de explotación y piensan que con eso ya les da cobertura. No les da cobertura para el ejercicio profesional de su actividad. Pensar que la responsabilidad civil general es el que se realiza, por ejemplo, pues cuando cae el ejemplo que os pongo ahí, entra en la oficina una persona y se tropieza, pues le hemos causado un perjuicio, nos va a haber una reclamación, estaría cubierto por la general. Se le cae un trozo de techo encima, es un caso extremo, pero también podría darse un daño corporal y estaría cubierto. No, si quiere cubrir ya la responsabilidad que tiene por el ejercicio de su profesión, tiene que contratar en ramo puro la responsabilidad civil profesional. Por ejemplo, como decíamos antes, una asesoría tiene la responsabilidad de su comercio, de su oficina contratada en una póliza para estos hechos casuales que pueden darse de perjuicio a un tercero, pero no por el ejercicio de la profesión, que sería la realización de un impuesto, la presentación de una subvención, etcétera, etcétera. Puede darse
profesiones técnicas o no técnicas, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, técnicas serían las de los ingenieros, arquitectos, todos los que tienen una profesión técnica. Hay muchísima legislación aplicable para la responsabilidad contractual. He reflejado aquí, luego vais a tener disponible esta presentación en el que se recogen, bueno, pues los artículos del Código Civil que pueden afectarnos, el Código 1101, en el que nos dice que queda sujeto a indemnización los daños y perjuicios causados por el cumplimiento de obligaciones. Se prescriben a los 5 años y en el artículo 1104 también del Código Civil pues nos dice que la culpa o la negligencia del cliente consiste en la omisión del deber de diligencia que se exige en la realización de un trabajo contratado. Hay una responsabilidad extracontractual que recoge el artículo 1902 del Código Civil, en el que obliga al que causa un daño a que indemnice, repare ese daño causado. Hay un año de prescripción, es decir, tiene un año para el cliente final para reclamar su perjuicio. Y debe el cliente final, es el que debe demostrar que hay una casualidad entre el perjuicio que él tiene y la acción o omisión de nuestro cliente que contrata la póliza de responsabilidad civil. En el artículo 1092 se recoge la responsabilidad penal y en el artículo 116 y siguientes ya del Código Penal nos habla de la responsabilidad criminal, que cuando uno es responsable que de forma penal también lo es civilmente, ¿vale? Este seguro va dirigido, por un lado, a personas físicas, hablamos de profesionales sanitarios, médicos, odontólogos, enfermeros. Hablamos de profesionales como económico-legales, como son los abogados, los notarios, los economistas, los administradores de fincas, los gestores de inmuebles. Hablamos de profesionales como arquitectos, aparejadores, ingenieros, son profesiones técnicas. Todos estos, como persona física, pueden tener una póliza individual o pueden tener una póliza colectiva. Es a través de su colegio profesional, ya sabes que muchas veces les ofrecen integrarse en la póliza colectiva de responsabilidad del colegio y ser un asegurado más de esa póliza colectiva. Esto lo pueden hacer así o bien hacerlo de forma individual. Ellos eligen. Si lo hacen a través del colegio, pues ya sabéis que tienen unos capitales contratados, unas franquicias contratadas, un condicionado impuesto, mientras que lo hacen de forma individual, pues pueden elegir qué capital contratar, con quién contratar y, bueno, pues el condicionado que más se adapte a sus necesidades. Hay la posibilidad también de contratar los segundos tramos. Cuando esto es, si por ejemplo un abogado contrata su póliza de responsabilidad civil a través de su colegio, el colegio de abogados de su localidad, a lo mejor el colegio tiene una suma asegurada por 500.000 euros y un abogado que es cliente nuestro nos dice, yo tengo esta póliza que me cubre 500.000 euros y ahora quiero contratar un segundo tramo, que es, si mi reclamación supera los 500.000 euros, quiero tener cobertura, por ejemplo, para otros 300.000 euros. Cuando hay un siniestro, imaginaros que el siniestro es de 600.000 euros, primero va a responder la póliza que tiene contratada a través del colegio, que le va a dar cobertura máxima de 500.000 euros. Como el siniestro supera esos 500.000 euros,
va a empezar a actuar la póliza contratada de forma individual de segundo tramo, que se llama, que tiene contratado hasta 300.000 euros, pues le va a dar cobertura en el resto de reclamación que le han interpuesto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues sigo. Hemos hablado de que esta póliza la pueden contratar por una parte personas físicas, que son profesionales de distintos sectores, y también lo pueden contratar la empresa también, la empresa para la que trabajan. Podemos hablar de empresas, despachos de abogados, despachos de arquitectos, empresas de tecnología, empresas que se dedican al marketing y la comunicación, que se dedican a la traducción, empresas que se dedican a la gestión de inmuebles. La póliza puede ser contratada de forma individual para una persona física o bien para la empresa, el despacho para el que trabaje, que daría cobertura a todos los profesionales que trabajan para ese despacho. Con lo cual, nuestro campo de trabajo es muy amplio. Personas físicas, profesionales autónomos y empresas de todos estos sectores profesionales. La persona física responde en su responsabilidad individual y la jurídica es la responsabilidad de los encargos, de los trabajos encargados a una empresa, a un despacho, que da cobertura tanto al despacho como a los trabajadores laborales e incluso a los que tenga bajo contrato mercantil, ¿vale? Cuando imaginaros un gabinete de arquitectos, contrata una póliza para el gabinete, da cobertura al propio gabinete, da cobertura a los peritos, arquitectos de ese gabinete. Y además, si contrataran a una tercera persona para realizar un trabajo concreto bajo un contrato mercantil y su seguro individual fuera insuficiente o no lo tuviera contratado, aunque está obligado a ello, la póliza del gabinete también le daría cobertura. Vamos a hablar cuáles son las características del seguro de responsabilidad civil profesional que estamos trabajando. Lo primero, vamos a hablar cuál es el objeto, qué es lo que se pretende cuando se contrata un seguro de responsabilidad civil profesional. Lo que se pretende es cubrir los daños, la responsabilidad que se tiene por los daños patrimoniales, personales, materiales o consecuenciales que hemos ocasionado a un tercero en el desarrollo de la actividad profesional. El periodo de cobertura de estas pólizas son anuales, son los daños que ocurran durante la vigencia de la póliza, es decir, que no hayan sido reclamados antes de la contratación de la póliza y salvo el caso en el que es curioso hablar del caso de la retroactividad, porque si contratamos una póliza con fecha, pongamos, noviembre del 2019, la póliza va a dar cobertura desde noviembre del 19 a noviembre del 2020 de todos los daños que se causen durante este periodo, ¿vale? El cliente en su cuestionario de contratación con la compañía de seguros va a indicar que no conoce ningún hecho anterior a la contratación de la póliza que va a dar lugar a una reclamación. Esta reclamación que ya se ha iniciado en el pasado nunca va a tener cobertura. Sí va a tener cobertura por la retroactividad de la póliza, que podemos contratar una retroactividad de 1 año o incluso ilimitada. Significa que todas aquellas reclamaciones que se produzcan durante la vigencia de la póliza, es decir, de noviembre del 19 a noviembre del 2020,
que se conozcan durante la vigencia de la póliza, aunque se deban a hechos, a trabajos realizados antes de entrar en funcionamiento la póliza, van a tener cobertura. La diferencia fundamental es si el cliente era conocedor o no de ese daño causado. Si lo conocía previamente porque ya se había iniciado una reclamación, sea meramente a través de un correo electrónico o a través de un abogado, aunque no haya ido a juicio, no tiene cobertura. Si el cliente desconocía que un trabajo que realizó hace 2 años, 3 años, el año pasado, va a dar lugar a una reclamación durante la vigencia de la póliza, sí tiene cobertura. Y en cuanto al ámbito geográfico, bueno, pues el más habitual es España y Unión Europea. Como prácticamente todas las pólizas que se contratan en España, se puede dar cobertura a los trabajos realizados en la Unión Europea y de forma muy excepcional y bajo demanda, si nuestro cliente tiene trabajos fuera de la Unión Europea a nivel mundial, debe de darlo a conocer a la compañía para que ésta acepte que el ámbito geográfico se extienda más allá de la Unión Europea. Se puede dar, pero hay que indicarlo. Si no, la cobertura normal de ámbito geográfico sería la Unión Europea. En cuanto a coberturas, tenemos por un lado las coberturas que son obligatorias, que son el fundamento de la contratación de una póliza de responsabilidad civil profesional, que es la propia cobertura de la indemnización por perjuicios causados en el ejercicio de su trabajo, la defensa jurídica ante una reclamación y las fianzas a las que estuviera obligado a atender nuestro cliente, civiles o penales. Siempre digo que en las pólizas de responsabilidad civil lo más importante siempre es la defensa, que es por donde empieza todo esto. Cuando hay una reclamación que le llega a nuestro cliente, lo primero es el impacto de decir, me acaba de llegar una reclamación del juzgado, tengo que presentarme tal día con tal documentación porque alguien me está demandando. Ahí empieza a actuar ya la póliza. Esa comunicación se le comunica, valga la redundancia, a la compañía y ya le va a asistir en todo el proceso judicial. Desde el primer momento le va a dar el apoyo jurídico que precisa para defenderse de esa reclamación. En caso de que finalmente un juez determine que hay culpa y que debe de indemnizar, pues hasta la suma asegurada en la póliza va a dar cobertura. Si un juez determina que tiene que indemnizarle por 100.000 euros, si hemos contratado la póliza por 100.000 o más suma asegurada, pues va a ser la compañía la que pague esa indemnización. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Continúo. En cuanto a las coberturas opcionales que pueden ser contratadas a mayores en la póliza, a voluntad ya del cliente, es el que va a decidir si lo quiere contratar o no, es los daños a los expedientes, la responsabilidad civil de explotación, que conocemos por las pólizas de comercio y de oficinas, es decir, la normal, la tradicional, la que ocurre en el día a día del trabajo, de la jornada laboral. La responsabilidad civil patronal, podemos también incluirla ya aquí. La responsabilidad civil vinculada a reclamaciones por difamación o libelo por parte de un tercero. La responsabilidad vinculada a la protección de datos en una cuantía pequeña, lo vamos a ver luego. La inhabilitación profesional, también podemos dar una cobertura de el tiempo que no puede prestar servicios porque ha sido inhabilitado, pues puede cobrar una renta que supla esa falta de ingresos. También puede contratar la cláusula de infidelidad de los empleados, unos gastos para combatir la publicidad adversa que puede dar lugar a la reclamación si se hace pública,
se deteriora la imagen del gabinete, de la empresa, y se puede contratar también unos gastos para combatir esta publicidad adversa. Podemos contratar también la cobertura de propiedad intelectual, de salvaguardar la propiedad intelectual de nuestro cliente. También puede contratar la responsabilidad por la pérdida de registros informáticos, y también puede contratar la responsabilidad civil de post-trabajos. Si entramos un poquito en detalle de estas coberturas no obligatorias, podemos comentar que los daños a expedientes y documentos, pues es aquella reclamación que tenemos por un perjuicio que hemos causado al perder o bien definitivamente o deteriorar todos los archivos, facturas, recibos, contratos, escrituras, testimonios que tiene guardado el cliente en sus instalaciones. Se pretende primero la restauración de los mismos. Si no se puede, pues entonces el daño que pueda causar, pues por ejemplo, imaginaros la pérdida de una escritura de un inmueble que el cliente le reclama y pues se ha perdido, se ha deteriorado y en el despacho no lo encuentran. O llega a Hacienda, hace una reclamación al cliente final y las facturas están depositadas en la asesoría y la asesoría pues no las encuentra, las ha extraviado, las ha perdido, pues todo este daño de pérdida de documentación también se le puede dar cobertura en esta póliza. Hemos comentado que dentro de la póliza de la RC profesional también se puede incluir la RC de explotación, la tradicional y locativa. Ya sabéis que la diferencia de la responsabilidad inmobiliaria y locativa es que la inmobiliaria es la responsabilidad como propietario de un inmueble que causa perjuicio a un tercero. Imaginaros que se produce un incendio en la oficina y causa daños a los locales o edificios anexos. Mientras que la responsabilidad civil locativa es la que cubre la responsabilidad del inquilino frente al propietario. En la inmobiliaria, el que contrata la póliza es propietario; en la locativa, el que contrata la póliza es inquilino. ¿Qué responsabilidades cubre la RC de explotación? Pues los daños, por ejemplo, por incendio, daños por agua, daños por una rotura de una tubería, daños por que se cae el rótulo de la entrada y hace daño en la vía pública o a una tercera persona, es decir, los que puedan darse, aquellos perjuicios que podemos causar en el día a día laboral. No tienen que ver con el ejercicio de la profesión, sino el día a día por tener un inmueble abierto al público. Ya tenemos una responsabilidad que puede ser diversa y a través de la RC de explotación se le daría cobertura. Podemos tener también incluida en esta póliza la responsabilidad civil patronal, que es, bueno, pues las indemnizaciones que puede tener nuestro cliente que pagar a sus trabajadores por daños que sufran como consecuencia de un accidente laboral, ¿vale? También podemos dar cobertura a las reclamaciones que tenga el cliente por difamación o libelo, es decir, le produce un perjuicio patrimonial primario, es decir, una pérdida económica, que de forma involuntaria, lógicamente, que le produce la difamación que un tercero ha hecho sobre que causamos a un tercero. Entonces, se siente difamado, se siente perjudicado, nos puede hacer una reclamación y le podemos dar cobertura por aquí. No es una cobertura muy habitual, pero bueno, hay ciertas profesiones que son muy susceptibles a este tipo de publicidad y son más proclives a la contratación. Podemos dar cobertura también
a la pérdida económica que sufre nuestro cliente cuando es inhabilitado para ejercer su profesión como consecuencia de una sentencia. Ya sabéis que, bueno, pues si se considera que ha actuado de forma, que ha cometido un delito penal, se le puede inhabilitar. Lo hemos visto en los políticos, pero también se puede dar en el ejercicio de una profesión de un abogado, de un arquitecto. Y entonces, bueno, pues después de esta sentencia se le inhabilita, tiene que haber sentencia condenatoria y una inhabilitación judicial para que la compañía le indemnice en forma de renta el periodo contratado, el importe de renta contratado. Por ejemplo, 2.500 euros durante 12 meses. La compañía, una vez que tiene la constatación de que ha sido inhabilitado, le va a pagar durante esos 12 meses la renta contratada 2.500 euros. Hay una limitación y es que la renta a pagar no puede superar los ingresos medios de este cliente durante los 2 años anteriores. Es decir, la compañía dice, tú me puedes contratar la renta que quieras, 5.000 euros al mes, pero si tus ingresos durante los últimos 24 meses medios son inferiores, ese es el tope que le va a pagar. ¿Vale? Se te pretende, esto es por el principio de que una condena o una reclamación no puede ser beneficiosa para el cliente, es decir, que cobre más que cobra normalmente con el ejercicio de su profesión. Sería un enriquecimiento injusto y por eso se pone ese límite. Podemos contratar también la infidelidad de los empleados. Esto es cuando un empleado nuestro tenemos la certeza de que es culpable y son hechos denunciados a la policía, pues que ha cometido una infidelidad pues porque ha extraído información de nuestros clientes, de la empresa, porque ha robado, porque ha cometido de forma obvia y voluntaria una negligencia en el ejercicio de su trabajo, porque ha dejado entrar a unos ladrones, es decir, que ha cometido una infidelidad frente a su empresa, que es cierta, es culpable y ha sido denunciada. Los perjuicios que tiene la empresa por esta infidelidad también tendrían cobertura. Podemos dar cobertura también a los daños que tiene nuestro cliente como consecuencia de una reclamación que les realiza un tercero por un error en los derechos de autor, de marca registrada o de cualquier otro derecho que tiene que ver con la propiedad intelectual, no incluyendo patentes y secretos comerciales. Eso no tiene cobertura. Es decir, de forma no intencionada, pues se ha vulnerado los derechos de marca de autor que tiene el cliente final y hay una reclamación por un perjuicio económico, claro, se le podría dar también cobertura para que la compañía resarciera ese perjuicio al cliente final. Hemos hablado también de la publicidad adversa, que, bueno, pues son todas estas publicaciones. Hoy día es muy fácil hablar mal de alguien de forma pública, por los tweets, por los LinkedIn, por tantas redes sociales. Y bueno, pues esto puede provocar un cliente que está enfadado, que tiene diferencias con el despacho, que pues puede hablar mal de él en público, en las redes sociales, causarle un perjuicio porque se ve menoscabada su imagen pública y a través de esta póliza se daría cobertura a todos los gastos para contratar profesionales de las relaciones públicas
para contrarrestar esta publicidad adversa que hay en los medios. Hablamos de la posibilidad de contratar los gastos que ocasiona la reparación y reconstrucción de los registros informáticos de nuestro cliente que han sido, bueno, pues han sido destruidos bien por causas del agua, de un incendio, etcétera. Obviamente es una causa que no es imputable al asegurado de forma casual por estos motivos físicos. Los registros se han perdido, pues se ha producido, pues imaginaros, se ha inundado la oficina de agua por la rotura de una tubería, todos los ordenadores se han estropeado y son inservibles. La recuperación de esos registros informáticos tiene un coste y la póliza le podría si quiere, contratar, le podría dar cobertura a esos gastos. Cobertura también opcional es la responsabilidad civil de posttrabajos, es decir, son las reclamaciones que tiene nuestro asegurado como consecuencia de un montaje, un trabajo que ya ha sido ejecutado y que ha sido finalizado. Después de la recepción de ese trabajo, bien sea, por ejemplo, un arquitecto la entrega de su proyecto que da lugar a la construcción de un edificio, el trabajo ya ha terminado, ya se ha recepcionado por parte del cliente, pero posteriormente el cliente final reclama unos daños que ha tenido como consecuencia de ese trabajo, de ese servicio prestado. Ahí entraría en funcionamiento la cobertura post-trabajos. Una vez entregado, termina la responsabilidad del cliente, de la responsabilidad civil profesional, pero es muy habitual contratar una cobertura posterior para dar una cobertura más allá de la finalización del trabajo, debido a que, bueno, pues posteriormente pueda dar lugar a una reclamación. Bueno, obviamente hay una serie de exclusiones a esta cobertura que es muy habitual contratar, que la tenéis aquí reflejada, que son los daños que sufran los propios trabajos. Nunca en la responsabilidad civil nunca se da cobertura al objeto propiamente sobre el que se trabaja, sino los daños alrededor como consecuencia del trabajo realizado. Los gastos o indemnizaciones por la demolición o que conlleva, por ejemplo, esa inspección. Los perjuicios si se ha realizado un trabajo que no responde a las características del encargo, tampoco se daría cobertura porque no ha cumplido con las especificaciones que venían en el encargo, en la contratación por ejemplo, de esa obra. Cuando ya exista un defecto que era evidente y que debía haber sido apreciado por nuestro cliente, cuando obviamente no se observan las disposiciones legales, oficiales o de seguridad que son necesarias o obligatorias, cuando tampoco se da cobertura cuando se realizan trabajos que no han sido experimentados previamente. Cuando hay una responsabilidad derivada de un trabajo subcontratado, es decir, los daños no los produce directamente nuestro cliente, sino que éste ha subcontratado parte de la obra y el daño es causado por el subcontratista. El responsable del daño, por lo tanto, es el subcontratista. Y bueno, también siempre queda excluido pues, las enfermedades derivadas al uso de asbestosis o productos de amianto, contaminantes que están prohibidos, pues si hay una reclamación por una enfermedad que ha producido,
estos productos contaminantes, no se le da cobertura. Una pregunta, Pilar. Dígame. Vale, en el sector de la construcción, por lo menos aquí en Canarias, yo he visto por las noticias que en Península también hay muchas obras que se han quedado a mitad. Desde mi ignorancia, hay arquitectos que a la hora de hacer un proyecto de obra dejan varias partidas contradictorias. Y digo partidas contradictorias son aquellas que el contratista tiene que ejecutar, pero que no están acogidas dentro de ese proyecto. Con lo cual, si esa obra está financiada por cualquier banco, va a llegar un momento en que el dinero se ha gastado dentro de la propia obra, pero que no se han hecho esas partidas contradictorias. Es decir, que el arquitecto del banco no ha aceptado esas partidas contradictorias, porque hablamos de contratistas que vienen de la época de atrás, que no están adaptados a la nueva normativa. Entonces, ese fallo es una responsabilidad por trabajo de un arquitecto que ha hecho, desde mi punto de vista, que ha hecho un proyecto de obra, pero que no estaba acogida ciertas partidas que había que ejecutar en obra. No sé si yo me estoy explicando con claridad. No te acabo de entender, pero de todos modos, ¿quién tiene el perjuicio? ¿Dónde se produce el perjuicio? Lo tiene el contratista porque no recibe más dinero del banco, el banco porque se queda con una obra sin terminar y el arquitecto, bajo mi punto de vista, se lava las manos como Poncio Pilato y eso queda ahí en stand-by. Entonces, yo creo que la responsabilidad post-trabajo es del propio arquitecto que ha hecho ese proyecto. Pero cuando hablamos de una responsabilidad, siempre hablamos de que hemos causado un daño cierto a un tercero. En este caso, no hay un daño a un tercero, es una obra que ha quedado sin concluir. Hablamos de un tipo de responsabilidad diferente por la no entrega de un trabajo. Ahí no hay una... Es un... Pero es decir, el arquitecto como profesional no ha hecho un proyecto adecuado a la obra. Ha hecho un cumplimiento de contrato, que es distinto. Ahí estamos hablando de una relación mercantil entre el contratista y el arquitecto que le hace un encargo y lo incumple. No incumple lo que el contratista ha encargado al arquitecto. Es un incumplimiento de contrato mercantil. Pero aquí no estamos hablando de que ha habido un siniestro. Por lo tanto, no hay ningún tercero al que haya que indemnizar. Vale, aquí solamente entraría entonces, pongamos el caso que la obra dentro de X años, creo que son 10 años de responsabilidad civil, pues tenga cualquier fallo, pues en tubería, en fachada, sí, en lo decenal. Sí. ¿Sí? Ahí hablamos de ese tipo de responsabilidad civil. A ver, por trabajo. Bueno, en España es obligatoria la contratación de una póliza decenal para todos los edificios que se vayan a vender a un tercero. Tú construyes un edificio o una casa, la vendes y tienes que entregar el seguro decenal, que le da cobertura a todos los daños que se produzcan en la construcción durante 10 años. Es decir, que las tuberías no estaban bien diseñadas y se produce una salida de agua o una obstrucción en los desagües debido a que se ejecutó mal la obra, ahí entraría la decenal, que cubre durante 10 años. Pero lo que tú me estás diciendo es algo diferente, yo creo entenderte. Sí, no, sí, es totalmente diferente. Son, bueno, yo por lo que he visto en las noticias en Venezuela también pasa, es decir, son obras que se quedan en el aire, son personas que han dado un dinero de entrada para comprar una vivienda. Estamos hablando de algo muy diferente. Claro, es muy diferente porque es una cadena de trabajo. Mercantil, una relación entre el contratista y el arquitecto, que el arquitecto incumple su contrato, es un incumplimiento contractual, pero no ha ocurrido un siniestro. Claro, yo entiendo lo que me explicas, pero no sé qué seguro podría cubrir eso, porque partimos de la base que el propio arquitecto que va del banco está aceptando una ejecución de obra que no está en el proyecto inicial. Bien, pero estamos hablando todo de relaciones mercantiles y contractuales. No estamos que no entra dentro de la RC. Aquí, en seguro siempre hay que tener claro que para que haya una indemnización tiene que haber un siniestro amparado en póliza.
siempre. Entonces, si contrata una póliza de seguros para dar cobertura a unas posibles reclamaciones por el ejercicio de su profesión de forma incorrecta. Pero tiene que darse varios hechos, como hablamos en un principio. Sí. Aquí tiene que haber que ha hecho una acción o ha dejado de hacer algo obligatorio. Que tiene que haber una culpa, es culpable de ese daño causado, que ese daño tiene que ser real, tiene que ser demostrable y tiene que ser cuantificable. ¿Vale? Y tiene que haber una relación entre lo que ha hecho nuestro cliente y el daño que sufre el tercero perjudicado. Pero si no hay un siniestro, no entra en efecto la cobertura de la póliza. Y tú de lo que estás hablando son de relaciones mercantiles, incumplimientos de contratos mercantiles que no se ampara a través del ejercicio de esta profesión. Aquí ya te he entendido. Esto, por ejemplo, en el caso de un subcontratista que tiene que tener una RCEP a la hora de la firma del contrato, pongamos un ejemplo inventado, le encargan unas puertas ignífugas R60 o R90 y la pone de inferior calidad. Cuando sucede ese accidente, se dan cuenta, porque no ha sido lo suficientemente ignífuga, que esa puerta no reunía las características que había contratado. Entonces, el contratista tiene que responder ante eso. Claro, sí, porque no ha cumplido las especificaciones a las que estaba obligado. Y ha habido un incendio, ha habido un siniestro. Exacto. Y es cuando se percatan de que no está la puerta que tenía que estar. Eso es. Cuando ocurre un siniestro, lo primero que hay que hacer es ver, en esto y en todo, es ver qué ha ocurrido, cuándo ha ocurrido, dónde ha ocurrido y por qué ha ocurrido. Vale. La causa del siniestro. Entonces, si determina que la causa de ese siniestro, de ese incendio, es que había una puerta que no cumplía los requisitos que se exigían, el que lo ha puesto es responsable. ¿Y el arquitecto que firmó como que esa puerta estaba correcta, no es responsable también? Pregunto. La responsabilidad puede ser directa o indirecta, ¿vale? Primero es quién la ha puesto y luego puedes ir más atrás para ver quién autorizó a que se pusiera esa puerta. Vale. ¿Vale? Entonces hablamos de responsabilidad directa, quién la puso, responsabilidad indirecta, el que autorizó a ponerla. Pero la compañía siempre va a ir contra el que la puso primero, ¿eh? Vale. El que la puso luego se puede defender y decir, bueno, yo la puse físicamente, pero a mí me dio la orden este señor, ¿vale? Entonces, yo respondo con mi seguro, pero la compañía va a decir, bueno, como yo voy a responder por mi cliente, pero luego voy a ir contra el que mandó poner la puerta. De acuerdo. Eso ya entre compañías se aclara. ¿Quién es el que dio la orden? Bueno, estábamos aquí y vamos a hablar, todas las pólizas ya sabes que tienen una serie de exclusiones generales para todas las coberturas. En principio son las que aparecen en todas las pólizas. Bueno, pues que si la dirección de obra no ha sido llevada por el asegurado, si era una reclamación conocida antes de poner en marcha la póliza, lo que se ha hablado antes de cuándo conoce el cliente que va a tener una reclamación. Si ya lo conocía, no tiene cobertura. Si son actos dolosos, es decir, ha actuado a conciencia, haciéndolo mal a conciencia. Si se basa en obligaciones contractuales, que es lo que estabas comentando tú, que hay una relación contractual, es un incumplimiento contractual. Bueno, si no ha tenido los permisos y licencias, autorizaciones administrativas necesarias para la ejecución de la obra, si los retrasos y las demoras por los incumplimientos previstos en contrato no tienen cobertura, hablamos de un incumplimiento contractual de nuevo. También queda excluido, esto es... bueno, esto se puede modificar dependiendo qué actividad viene al caso o no viene al caso, que son las consecuencias directas, las pérdidas económicas directas por el siniestro. La pérdida, por ejemplo, ha tenido que cerrar durante un mes, ha habido un siniestro,
de un incendio, por ejemplo, pongamos un caso sencillito, ha habido un siniestro, un incendio, tiene que cerrar durante un mes. La pérdida económica por tener cerrado durante un mes no tiene cobertura, en principio, esto puede tener su salvedad, lo de la restitución de los equipos informáticos que han sido dañados, no hablamos de los virus informáticos, eso ya sabes que se da cobertura en la póliza de ciberseguridad. Hablamos de la pérdida de los equipos informáticos a consecuencia de daños físicos, como el agua, el incendio, etcétera, no por la introducción de un virus informático. Eso tiene su propia póliza. En empresas de tecnología, la transferencia electrónica de datos no se tendría cobertura. Y en las empresas de tecnología, sí se cubre si el software no es apropiado y ha causado un daño porque ha desarrollado un programa informático para un cliente y no ha funcionado correctamente, se le daría cobertura. En los demás casos, el propio objeto creado por un fabricante no tiene cobertura. Habría que reclamar al fabricante que lo ha realizado. Y las multas y sanciones no tienen cobertura. En las pólizas de responsabilidad civil normalmente nunca se da cobertura a las multas y sanciones. Por ejemplo, en la responsabilidad medioambiental se da cobertura a los daños causados por esa contaminación, pero no la sanción administrativa que conlleva. Excepto solamente en el caso de la póliza ciber, que ya veremos, que sí se da cobertura a las sanciones administrativas de la Agencia de Protección de Datos. Es la única que contempla la cobertura de sanciones y multas. En las demás, no. Se paga el daño, pero no se paga la sanción. ¿Vale? Os he puesto aquí alguna serie de ejemplos. Bueno, pues una reclamación por el mal diseño de un puente que se cae y los daños materiales o personales se les daría cobertura. La presentación fuera de plazo de un impuesto. El que no acuda un procurador a una vista judicial, o bien en tecnología, pues al desarrollo incorrecto del software, como hemos dicho antes, por ejemplo, pone el ejemplo de tráfico, pero hay muchos más, como que es la pérdida de producción en una cadena productiva porque se ha desarrollado un software incorrecto y da lugar a errores. Y aquí acaba mi exposición, pero seguro que tenéis alguna pregunta para mí. Sí, algo que nos has explicado y que creo que es así, y corrígeme si me equivoco, pero las RC tienen una limitación de daños por año. ¿Perdona? Las RC tienen unas limitaciones de daños por año o un número de siniestros anuales, por así decirlo. No, todas van, a ver, tú puedes contratar la suma asegurada que creas conveniente para dar cobertura a los siniestros que puedas tener. Es decir, ¿qué suma asegurada tiene que tener el cliente? 300.000 euros. ¿Por qué? Porque en vista de los trabajos que él realiza, considera que esa es la máxima indemnización que le van a pedir. Tiene un poquito que ver también con cuál es la facturación del cliente. No va a tener las mismas reclamaciones un cliente que hace una facturación de 50.000 que aquel que hace una facturación de 500.000. Evidentemente, 500.000 se mete en trabajos mucho más grandes que puede tener pues, perjuicios mucho más grandes. La suma asegurada es el tope de la indemnización por parte de la compañía en todos los conceptos, ¿vale? En todas las coberturas que hemos visto antes. Vale, digamos que si, por ejemplo, por poner un ejemplo inventado, ese cliente tiene 2 siniestros al año
y ya indemnizado con 200.000, ¿la póliza le cubriría los 100.000 restantes simplemente o en el segundo siniestro también cubriría con los 300.000? La forma de contratar puede ser suma asegurado, por ejemplo, 300.000 euros al año, independientemente del número de siniestros. Es decir, hasta que cubra los 300.000 euros tiene cobertura, sea en un siniestro o sea en 5 siniestros, ¿vale? Hasta que consuma los 300.000 euros que ha contratado. Algunas veces puedes ver que se contrata un límite por año y por siniestro. Es decir, pongamos el caso, 300.000 euros de suma asegurada anual y por siniestro. Es decir, que al año tiene hasta 300.000 euros de cobertura y que cada uno de los siniestros, como máximo, son de 300.000 euros. Si hubiera un siniestro puntual de 500.000 euros, nos hemos pasado. Vale. Entonces, el límite normalmente se hace por año, ¿eh? Tanto suma asegurada por el año, haya un siniestro o haya 5. Eso es lo normal. Pero bueno, también a veces se ponen límites a un tope máximo por siniestro. Vale, es un poco porque siempre, como dice José Luis, hay clientes calamares, pues que lo que buscan es economizar en algunos tipos de seguros en donde no deben economizar, porque si luego les sucede X coberturas anuales por haber, ¿sabes?, desinflado su póliza, se ven pues descubiertos y entonces ahí te dicen, oye, pero es que no, yo te lo dije. Yo mínimo 150.000 euros, estamos hablando ya del mínimo, excepto profesiones como a lo mejor un fontanero que no tiene empleados, que tiene una facturación de 20.000 euros. Que un autónomo, una cosa muy pequeña. Una cosa muy pequeñita, o el que, pues yo qué sé, el fontanero. Cuando ya hablamos con un cliente, pues que tiene a lo mejor una media de 20, 25 trabajadores, bueno, ahí limitar una póliza yo creo que es inapropiado. Además, la prima no crece proporcionalmente, es decir, pasar de 300.000 de suma asegurada a 600.000 no es el doble de prima, es un poco más de prima. No es doblar la prima. Entonces, bueno, pues lo que dices tú, hay veces que hay que ver que ya que tienes la póliza, que te dé una cobertura amplia a todo lo que puedas necesitar. Si luego vas a racanear con eso, además date cuenta de que una vez que hay un siniestro, el juez lo primero que pide es la póliza. Si hay póliza, va a tenerla muy en cuenta, qué es lo que el cliente ha contratado y si es razonable. Y su sentencia muchas veces tiene que ver con ello. Es decir, si yo tengo una póliza de 600.000 euros, no voy a pedir más, porque sé que hasta ahí el cliente con su póliza va a responder sin ningún problema. Pero si no tiene la póliza suficiente, ya tendremos que irnos a los bienes del cliente. Sí, que a lo mejor cambiar de ir por lo civil a ir por lo penal. Claro, entonces ya el tener una póliza bien cubierta ya es una tranquilidad frente a un juicio, ¿eh? Porque el juez va a considerar que está bien asegurado y va a ser consecuente con ello. Vale. Por mi parte no tengo ninguna duda más, Pilar. Vale, daros cuenta de la cantidad de profesiones que requieren la contratación de este seguro. Y sí, muchas veces incluso porque es de obligada contratación por ley, porque su colegio profesional exige que para el ejercicio de esa profesión tiene que tener un seguro, como la correduría de seguros tiene que tener una póliza de responsabilidad civil para que la DGS le dé la autorización administrativa. Así hay muchos casos. Los APIs tienen que tener su seguro obligatorio, las agencias de viaje tienen que tener su seguro obligatorio, los médicos, los biólogos, muchas profesiones son obligadas, son un campo de trabajo estupendo. Para mí un campo magnífico también son las asesorías. Las asesorías muchas veces están equivocadas en considerar que por tener una póliza de oficina contratada, lo que os he comentado antes, al ver responsabilidad civil de explotación en póliza, piensan que ya tienen cobertura y bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Las reclamaciones le van a venir por el ejercicio de su profesión. Y eso es póliza pura, ramo puro, responsabilidad civil profesional, no la de la oficina. Exacto. Y bueno, sabéis que trabajamos con muchas compañías, hay algunas que están especializadas
en responsabilidad civil profesional. Nosotros trabajamos con suscriptoras como Markel, como Berkeley, Hiscox, Excel, Navigator. Son compañías que trabajan única y exclusivamente en ramo de la responsabilidad. Algunas están especializadas en ramos técnicos de arquitectos, aparejadores y todos estos, otras en ramos médicos. Y bueno, pues tenéis un campo de trabajo magnífico y todo lo que necesitéis, pues me lo pedís, hacemos las aclaraciones oportunas para que vayáis con confianza al cliente a presentarle vuestra propuesta, ¿vale? Vale, perfecto. De hecho, bueno, ya si quiere dejar de grabar, ¿cómo se llama? Irene. Sí. Y así te hago preguntas más específicas de clientes que tengo por el tema de la protección de datos y todo ese rollo me da un poco de... Dale. A lo mejor es mejor que ya no esté grabando. Irene. Irene. Irene no está disponible. Voy a poner un mensaje. Irene. Vale, a ver si me ha visto. Y corta. Ah, es que está Elena, no Irene. Bueno, Viviana, ¿quieres que te llame y lo comentamos por teléfono? Es genial. Vale, venga, pues ahora te doy un toque. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Cualquier duda que tengáis, ya sabes que yo no me expreso muy bien ante una pantalla. Pero cualquier duda que tengáis, bueno, pues a vuestra disposición. Hasta luego, un saludo. Gracias, chao.